Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Primero que nada, pues hay solución a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle. Bueno, como lo dice en el título del video, pues sí, esto es oficial, en teoría hasta cierto punto. Hay nueva gente pues que ha vuelto al juego. Esto solo aplica para dispositivos gama alta, hay que ser muy claro y conciso y preciso, ya lo dije muchas veces. Warzone Mobile no va a optimizar los dispositivos móviles gama media, media alta en adelante, ni tampoco seguramente haga dispositivos compatibles a los que dejó fuera de compatibilidad hace mucho tiempo, enfocándose solo en los dispositivos gama alta en dado caso. Seguramente Warzone Mobile, pues en algunos años, si sigue activo y si le siguen actualizando el juego, seguramente esto cambie, porque como ustedes saben, pues el hardware y el software del juego termina cambiando siempre. Entonces, pues puede entrar nueva gama de dispositivos móviles, así como gente que adquiera nuevos dispositivos móviles, y puede pasar todo lo contrario, teniendo en cuenta de que pues sí, o sea, cada año pues tenemos actualmente lo que podríamos decir mejoras en el sistema de software y hardware en dispositivos móviles. Ok, ahora, a ver, Silvestre, ¿de dónde te basas de que hay gente jugando, hay nueva gente jugando, o bueno, que aumenta la tasa de jugadores, o que ha vuelto gente nueva? Pues sencillamente, pues, aunque esto no es 100% oficial, o sea, me refiero de que no es 100% oficial en el dado caso o aspecto de que no se contabilizan completamente todos los jugadores, la única aplicación que te dice cuántos jugadores están jugando el día de hoy Warzone Mobile es básicamente la gente de Samsung. Si vos entras al Game Hub que tiene actualmente los Samsung Galaxy, cualquier dispositivo de Samsung Galaxy, te aparece la cantidad de jugadores que juegan alrededor de cada día. Y hemos tenido un notorio aumento con esta actualización de Warzone Mobile. Si bien, obviamente, los números, y esto tengo que dejarlo muy en claro, se nota también el declive de jugadores que ha tenido Warzone Mobile, o sea, y también el aumento progresivo que ha tenido poco a poco. Y esto se debe a que mucha gente que utiliza Samsung al día de hoy, pues seguramente el juego no les corre bien, o incluso los mismos Samsung Galaxy S23 o S24 también tengan algunos que otros problemas, además de los otros dispositivos de Samsung. Si bien esto no afecta en los números tanto como dispositivos móviles como Xiaomi o incluso la gente de Red Magic, la gente que utiliza poco o múltiples dispositivos móviles con diferentes dispositivos tanto Android como Apple a nivel de software y hardware, también recuerden de que esto es como por así decirlo, ok, si la gente en Samsung está jugando, seguramente en otros dispositivos móviles la gente está jugando. Y el interés del juego ha vuelto gracias a que en PC y consolas ha salido demasiado bien la actualización. Incluso el mismo Activision ha confirmado de que ha sido un rotundo éxito de toda la gente que ha estado disfrutando del juego en PC y consolas. Así que en móviles podríamos decir que sí es un éxito comparado con las últimas 6 actualizaciones, que han sido una aberración y han sido lo peor para el juego. Esta ha sido un descarte completamente, o sea, voy a ser sincero con ustedes, Warzone Mobile pues debería ser mejor, e incluso de lo que pues está más que claro, teniendo en cuenta que su propia copia, porque sí, o sea, es tal cual, ha tenido muchos mejores números que el propio juego original. Pero esto es por culpa de Activision, no por otra culpa de nadie. O sea, básicamente es por el tema de los rendimientos, optimizaciones, a nivel de contenido, a nivel visual, entre otras cositas más que ha tenido problemas del juego. Eso sí, no descarto, por así comentarlo, de que al menos se ha notado en esta actualización las mejoras leves que han metido. O sea, digo leves porque faltan muchas cosas que pulir, y porque recuerden que se ha quitado mucho contenido que no ha llegado. O sea, recuerden que no hubo anuncio del aniversario, no tenemos los eventos correspondientemente, solo la actualización de Verdansk, mejoras en el juego, sí se han notado, eso sí, pero hay que seguir puliendo el juego detalladamente, y luego de haber cumplido un año, pues si lo siguen queriendo trabajar, pues perfecto. Todos saldremos ganando de alguna manera, cosa que me parece perfecto. O sea, es lo que yo veo detalladamente. Mientras el juego lo sigan trabajando, está bien, porque así tenemos competencia, tenemos juegos, son gratuitos, los podemos disfrutar. Lamentablemente, y te lo digo, no todos van a poder jugar completamente Warzone Mobile, porque pues ya se estima 100% de que Activision dijo no nos vamos a meter en otros dispositivos, no vamos a meter nuevos dispositivos compatibles, nos vamos a ir solo con gama alta, y ahí es la cosa. Lo que pasa es que ese mercado es muy pequeño. ¿Por qué juegos de éxito como COD Mobile o PUBG Mobile o incluso el Free Fire? ¿Por qué son juegos de éxito? ¿Por qué tienen muchos jugadores? ¿Por qué tienen mucha ganancia? Sencillo, o sea, porque tienen muchos jugadores, mucha gente lo juega, y pues eso te lleva a tener un feedback muy importante por parte de tu comunidad, y que lo puedan disfrutar cantidad inigualable de gente. Lo que pasa es que Warzone, pues, podríamos decir de que es como en PC, que para jugar el Warzone en PC necesitas una muy buena PC, o como en móviles, que ahora para jugar el Warzone Mobile vas a necesitar al menos un buen móvil. Que pues muchos dirán, ok, ¿para qué quiero un móvil de alta gama para estar jugando un juego? Bueno,
Así como en PC, mucha gente tiene su propia PC para jugar en PC tranquilamente y si no, puedes utilizar una consola, nadie te exige. Pero solo te estoy informando, recuerda que solo estoy informando a detalle todo esto acerca de lo que está pasando con Warzone Mobile. Mucha gente ya quiere que lo cierren, pero honestamente viendo lo que hicieron esta vez con esta actualización, dudo mucho que lo cierren. Honestamente, dudo mucho que ya lo cierren. O que siga vivo o latente o lo que quieran hacer con el juego, pero mientras lo sigan trabajando, mientras sigan queriendo hacer algunas que otras cosas muy importantes con el juego, ya veremos qué termina pasando hasta cierto punto. Y como dije, me baso en estos números porque da a entender de que ha habido un declive de jugadores y la gente se está recuperando nuevamente para poder disfrutar del juego de Warzone Mobile. Esto lo hice básicamente porque pedí prestado un dispositivo de Samsung para poder ver esto de las estadísticas, porque pues no es mío el dispositivo Samsung, yo no utilizo Samsung, no soy muy fan de Samsung, yo soy más fan a muerte de Red Magic, tanto para dispositivos móviles como para jugar completamente en mi dispositivo móvil, entre otras cositas más. Yo soy fan a muerte de Red Magic, lo vengo utilizando ya 3 años, entre otras cositas más, pero bueno, ya te puedes hacer una idea. Entonces, ¿Warzone Mobile está pasando bien? Sí, honestamente sí, o sea, he visto menos críticas, la aceptación de la comunidad es normal y la gente, la mayoría de los que critican, seguramente es porque el juego no les corre ya y pues ni modo, lo que le vamos a hacer es triste. Pero no por eso vas a odiar completamente el juego, ¿no? O sea, si no te corre, no te corre y ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo he comentado en muchas ocasiones, ya dijo Activision que no se quiere poner las pilas en dispositivos gama media, media alta y que solo se va a enfocar en los dispositivos móviles que sí corren su juego y ya. Si no lo tenés y no puedes jugarlo, lamentablemente es triste, pero ni modo, o sea, ya la cagaron, ya aceptaron su cagada, porque recuerda también que Activision dijo y comentó de que este juego se iba a poder jugar en dispositivos de 3 a 4 GB de RAM con procesadores Snapdragon mínimo serie 600 a serie 700 con un Adreno pues no tan alto. Entonces ya te digo yo de que sí ha habido sus cambios notorios y que ya veremos si todo sale métricamente bien hasta cierto punto. Habrá que ver qué termina pasando. Al fin y al cabo, pues yo lo he comentado en muchísimas ocasiones de que Warzone Mobile sería el mejor juego y éxito rotundo si el juego se hubiera salido bien, al menos dentro de lo que cabe. Es cierto que en la 3.10 el juego, pues en tema de dispositivos compatibles, optimización y rendimiento, era donde más se notaba, pero lamentablemente la 3.10 va a cerrar en mayo. O sea, esos servidores de la 3.10 van a cerrar en mayo y ya después seguramente sigamos con las actualizaciones correspondientes para el Warzone Mobile. A menos de que Activision no quiera cerrar la 3.10 hasta cierto punto, pero habrá que ver qué termina pasando hasta cierto punto viendo todo lo que ha estado pasando y ocurriendo dentro de Warzone Mobile. En fin, se nota muchísimo los cambios que han estado aplicando. Sí, han hecho bien las cosas de momento y para que sea jugable para la mayoría de los dispositivos gama alta, siguen haciendo pequeños cambios, siguen actualizando el juego. Veremos qué depara el futuro para Warzone Mobile. Pero de momento te puedo decirte que han aumentado la tasa de jugadores. Poco a poco se va medio recuperando con los jugadores, con la gente que juega. Lo bueno es que en Rebirth y en Verdansk te encontrás gente real. En multijugador también te encontrás tu gente real. O sea, está más o menos frenético y divertida la cosa. Pero no sé cuánto dure esto, teniendo en cuenta que no tenemos ranked, solo tenemos pase de batalla, no tenemos más mapas y que han quitado contenido que debería estar llegando. Pero esto tiene que ver mucho con el tema de la optimización y rendimiento que no han pulido al 100% y que deberían de estar llegando dentro de muy poco. Y espero de que lo terminen haciendo. O sea, que no se den por vencidos. Porque al fin y al cabo, los que salimos ganando, si hay competencia entre shooters, somos nosotros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, pues habiendo dicho eso, nos veremos en el próximo video del canal. Espero te haya gustado este video y como siempre, recuerda suscribirte, que es lo más importante. Claro que sí.